Mis estimados amigos y bienvenidos nuevamente a este episodio de Y así llegamos hasta aquí. El día de hoy tenemos a otro compatriota del estado Táchira, a César Augusto Martínez, quien es técnico electrónico y se declara conservador. Quienes los acompañamos en cada emisión, Melba Hernández y Eric Fuentes. Bienvenido. Hola, César. César. Hola, César, bienvenido. Muchas gracias, Melba. Muchas gracias, Eric, por la invitación que me hacen. Estoy muy agradecido que me den esta oportunidad, porque básicamente la derecha en Venezuela no tiene voz, no tiene un espacio, y entonces pues se necesita una derecha política con espacio. Y realmente agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad pues de estar en su espacio, que mucha gente lo ve pues y disfruta pues de la compañía amena de ustedes dos. Sí, Gracias, bueno, gracias. Tú sabes que esto es rápido. Aquí nosotros tenemos 3 secciones y la primera comienza pero inmediatamente. Esto se llama Sin pensarlo 2 veces. Ahora lo voy a compartir con ustedes y viene de la siguiente manera. Te van a aparecer nombres de figuras políticas venezolanas y tú vas a decir, sin pensarlo 2 veces, qué piensas de cada uno de ellos. Comenzamos. Una sola palabra, con una sola palabra lo vas a definir. Carlos Andrés Pérez. Uy, Un débil, un político sagaz pero débil. El segundo. Y viene por la recta final. no, tienes que hablar como, ¿cómo es que se llamaba Aquí el de viene, aquí Monitoripo? viene. Bueno, ese sí es un socialista, ese es un vividor. Ya van 2. Llamando, mira, pero tienes que hacerlo como, ¿cómo se llama el de Monitoripico, ¿vale? No. Partida, ¿no? Pero Rafael Caldera. El más grande miserable que ha podido tener la política en Venezuela. Y empezó rapidito. Por aquí viene. Veamos. Ramón J. Velázquez. Otro comunista. Y el último. Pues y el último en esta ronda, sin pensarlo 2 veces. Juan Gerardo Guaidó. No. pues un peón, un don nadie. Muy bien. Muy bien, Muy César. bien. Y entonces entramos en el tema, que es lo que la gente quiere escuchar. Vámonos, César, a la historia. ¿Cómo llegamos los venezolanos hasta aquí? ¿Cómo crees tú que los venezolanos llegamos a tener todo este desastre que tú nos acabas de describir cuando hablamos de estos políticos? No hubo ni un solo buen comentario. Entonces, ¿qué sucede en Venezuela? ¿Por qué nosotros llegamos hasta aquí? Vamos a buscar un elemento de la historia con lo que tú le puedas explicar a nuestro público cómo llegamos a tener este comunismo que tenemos hoy en Venezuela. Bueno, lo que yo puedo decir es que el problema comienza desde la fundación de Venezuela como nación independiente. Debemos recordar que Venezuela, la creencia de que Venezuela iba a ser un país de libertades y que iba a ser un país próspero, pues eso era pura mentira. La clase política y la aristocracia que existió aquí en Venezuela durante la época de la fundación del país, pues es una clase que solamente quería deshacerse del imperio español y tomar ellos el control, pero mantener el mismo modelo.
¿Y cuál era el modelo que nosotros hemos tenido? Pues el modelo de extracción de renta. Nosotros nunca hemos tenido un modelo de creación de riqueza, como tienen los países nórdicos, como tiene Japón, como tiene Corea del Sur, o los mismos Estados Unidos. No, nuestro modelo y toda Latinoamérica ha sido el modelo de extracción de renta. Vivir de la renta que produce la explotación de un recurso natural. Nunca se usaba ese recurso para poder crear una riqueza, sino sencillamente explotarla y vivir de esa renta. Eso fue lo que hizo la clase política cuando fundó a Venezuela, cuando decidió independizarse y continuar con ese modelo. No cambiarlo, porque no quisieron cambiarlo. Y la Constitución de 1811 refleja ese modelo, aunque digan que es una constitución parecida a la de Estados Unidos, no es así. Ellos mantenían el control y el centralismo en la política venezolana para sencillamente tomar el espacio o el puesto que tenía el Imperio Español, más nada, porque no cambiaron nada. No cambiaron absolutamente nada. De hecho, si ven la Constitución de 1810, en 1811, perdón, y leen el artículo 180, verán que ese artículo 180 básicamente lo estaban rechazando innumerables personalidades, entre eso el mismo Francisco Miranda, porque ese artículo establece la prohibición de los fueros personales, que era la situación donde una persona que tenía ciertos privilegios, como los sacerdotes, curas, militares, altos cargos públicos, no podían ser demandados sino solamente en su lugar de residencia. Y como en aquel tiempo las comunicaciones en el país eran tan malas, pues era prácticamente imposible poder demandar a una persona que tuviera ese beneficio, ese privilegio, en otro lugar de Venezuela, en otra provincia o en otro estado. Porque era el gasto para poder viajar a su lugar de residencia y demandarlo allí, pues era imposible de costear. Entonces, hasta el mismo Miranda estaba en contra de ese artículo 180. Entonces, no hubo realmente un cambio, sencillamente cambiaron los actores, cambiaron los protagonistas, pero el modelo de extracción de renta, en vez de crear riqueza, continuó. Primero con el cacao y el café, y pues aparece el petróleo y continuó el mismo modelo. No importa cuántas constituciones sacaron, pero continuaron con el mismo modelo de extracción de renta en vez de creación de riqueza. Por eso llegamos hasta aquí. Por eso. O sea, ese es el país, no es otro. Lo demás son vertientes que se salen, coyunturas, etcétera, pero el origen es eso. Venezuela no se liberó del Imperio Español ni de su modelo. Venezuela lo que hizo fue cambiar de protagonista, más nada. En cambio, los Estados Unidos, en su independencia, ellos ya tenían esa libertad. No hubo ninguna revolución, sino que ellos sencillamente quisieron mantener esa libertad y por eso se independizaron de Inglaterra, que quería imponer un modelo de extracción de renta, vivir de la renta que estaba produciendo las colonias americanas, sin siquiera saber cómo se vivía allí. Querían imponer leyes a una gente que no sabían cómo vivían. Entonces, es muy diferente, no hay ninguna revolución americana y la independencia de Venezuela no copia en nada la independencia de los Estados Unidos. Sencillamente aquí lo que se quiso es mantener el mismo modelo de extracción de renta en vez de cambiarlo a un modelo como el de los Estados Unidos de creación de riqueza, de esas libertades. Por eso llegamos hasta aquí. Mira, César, háblanos un poco de ese artículo tuyo de coalición de derecha. Espera. No vamos a esa parte todavía, ya va. Ah, no, todavía. Pues. Ya va. Está bien, señor. Primero, Ah. tenemos nuestra segunda sección del programa. Correcto. Está bueno. El día de hoy tenemos una variación de esa sección del programa, donde nos hablaba la historia. El día de hoy tenemos un pequeñito cambio. El día de hoy, César, vas a ver un personaje de terror y me vas a decir a qué político venezolano se te parece. ¿Qué nombre le pondrías a ese personaje de terror? ¿Cuántos vas a sacar al azar? 2.
Ok. Ya salió el primero. Luis Chucky. Ortega. Luis Ortega. Chucky. Uy, este es el títere del juego ese de Jigsaw, de los juegos macabros. Me recuerda a Abdón Vivas Terán, el albino ese. Otro Ya comunista. sé. Bueno, cada quien escoge su títere. Muy bien. Ahora sí nos vamos al presente. En la situación actual. Entonces Melba quiere saber, César. No, bueno, que nos hable de su artículo Coalición de Derecha. Bueno, básicamente el por qué una coalición de derecha es porque si ven todo el panorama político y el espectro que existe en Venezuela o que ha existido siempre en Venezuela, ha sido un espectro político estatista. Y actualmente, después de las ideas de Marx y del pensamiento marxista, pues ese espectro político y esas ideas estatistas han estado asociados siempre lo que es a la izquierda. Entonces, a pesar de que Venezuela se funda antes, mucho antes, más de 50 años antes, sí, como 50 años, 40 años antes de las ideas de Marx, resulta ser que reflejaba ese modelo estatista. Entonces, el problema que hemos tenido nosotros es que el espectro político en Venezuela siempre ha sido de izquierda. No existe ningún tipo de alternativa opuesta a la izquierda. Siempre hemos tenido un candidato, un funcionario o partidos políticos todos de izquierda. Entonces, ¿qué pasa cuando se quiere crear salga un solo candidato o un solo partido político de derecha? Pues es objeto del acribillamiento y de los morteros que le lanzan todos los demás partidos políticos de izquierda. Ok. Y es imposible luchar así. Ok, César, ahora viene la gran pregunta, ahí justamente en ese punto. ¿Por qué los partidos políticos de izquierda acribillan cualquier idea que surja de una alternativa distinta? Porque yo lo quiero llamar alternativa distinta y no izquierda y derecha, porque nosotros tres aquí sabemos que los términos derecha e izquierda terminan siendo anacrónicos. Para la gente que nos está escuchando en este momento, como este es un programa, ¿verdad?, de corte no solamente histórico, sino también formativo, es importante que entendamos que los anacronismos son todas aquellas cosas que se encuentran ya fuera de tiempo, que ya envejecieron tanto que caducaron esas ideas. Entonces, para mí, sin que esto sea para nada peyorativo, los términos izquierda y derecha terminan siendo anacrónicos, porque eso es de la época de la Revolución Francesa, y ya de eso han pasado más de 200 años, pero parece que tuviésemos flojera mental de crear alternativas distintas a esa izquierda-derecha. Por ahí hay partidos políticos alrededor del mundo que se denominan de tercera posición. Entonces, ¿será que en Venezuela necesitamos unir a todas las personas que están en contra del comunismo para que podamos generar entonces esa tercera posición que no sea ni izquierda ni derecha, sino sea una solución venezolanista, una solución venezolana, una solución de desarrollo? Pero es que hay varias cosas. Primero vamos a responder la pregunta que me hiciste, ¿no? ¿Por qué son objeto de acribillamiento por parte de la izquierda si sale una opción de derecha? Muy sencillo, porque el venezolano no conoce una política de derecha, no conoce otra cosa que socialismo. Entonces los socialistas no quieren que el venezolano conozca eso. Es como cualquier otra persona que está acostumbrada a vivir en países como como era en la Unión Soviética o Corea del Norte o como Cuba, y entonces encuentran países donde hay libertades y no se imaginan que existe un mundo así. En Venezuela igualito, en el ámbito político, no conoce otra cosa sino socialismo. Esa es la razón. Y ellos no quieren perder ni un ápice ni darle un ápice de oportunidad a una derecha, porque inmediatamente la gente va a ver y se va a escoger hacia la derecha. La gente va a decidir por la derecha, no por la izquierda.
A eso me refería yo también, César, ¿sabes? Que pienso que ellos, como son una cuerda de mediocres que no tienen realmente nada que ofrecerle al país, sino pobreza, rancho, dificultades, necesidades, bonos, porque necesitan a la gente padeciendo para ellos poder seguir haciendo uso de los dineros públicos y distribuirlos a como a ellos les conviene, que son 10 partes para ella y uno para ti, ¿no? Entonces, Sí, obviamente que si hay competencia para ello de alguien que venga con ideas distintas que pueda ofrecerle a la gente bienestar, más nunca ganaría un partido político como Acción Democrática o Voluntad Popular, ¿correcto? correcto, porque precisamente el modelo político que hemos tenido nosotros desde nuestra fundación ha sido el modelo de extracción de renta. Un modelo de derecha cambia ese modelo político de extracción de renta a creación de riqueza, y eso les quita los privilegios y el ingreso de esos partidos. Por eso que ellos no quieren, nunca han querido dar un ápice de espacio a un gobierno o a una opción política de derecha genuina, precisamente porque les quita la oportunidad de vivir de la renta que todavía va a producir, y todavía Venezuela en un futuro, en siglos, seguirá produciendo. Ellos no van a permitir que Venezuela salga del socialismo, por eso mismo, porque ellos no quieren que se cambie eso. Ahora, volviendo a la parte de por qué la coalición de derecha, por qué es necesario o una propuesta nacionalista, o por qué una propuesta que no sea ni de izquierda ni de derecha. Mira, la política no es complicada. Fíjate que ellos, muchos de ellos dicen que la política no, que es complicada, que hay que estudiar, ¿cómo que se llama? Ciencias políticas y no sé qué cosa. Eso es ellos que quieren hacerlo bien, hacer ver así, pero la política no es complicada. La política es muy sencilla. O haces una política para vivir de la renta, o aplicas una política para crear riqueza. Entonces, la política de crear riqueza es la que permite que todos prosperen. Así de sencillo. Si tú le preguntas, por ejemplo, a una señora que vende empanadas en la calle con un puestico, con una cabita de anime y todo eso, y quiere vender empanadas, si tú le preguntas, mire señora, ¿usted quiere tener su propio local comercial donde usted pueda vender sus empanadas? Y dice, sí, pero tengo el problema de los trabas burocráticas y fiscales para poder crear un local así, para poder crear un negocio. Los peajes que cobran, la bajada de la mula que hay que hacer con las instituciones y los funcionarios corruptos y todo eso. Entonces, si le propones a esa persona, a esa vendedora de empanadas, a esa señora, le dice, bueno, ¿le gustaría una política pública donde quedan completamente abolidos los registros mercantiles y usted no necesita pedir permiso al Estado para montar su negocio, sino que usted inmediatamente monta su negocio ya y no tiene que pedirle permiso? Te va a decir que sí. Te va a decir que sí. Lo mismo cualquier comerciante. Ellos te van a decir que sí, porque ven que no van a tener esas trabas, no tienen que estar bajándose de la mula con un funcionario público, no tienen que estar pidiendo y haciendo cola, pagando en un banco, o pagando impuestos, o sacando permisos, que si la patente industria y comercio, que no sé qué cosa. No, porque no van a tener ese problema. Entonces ellos sí van a querer ese tipo de política. Entonces la política es muy sencilla. Entonces, la política de izquierda es la política estatista. El Estado estorba, el Estado se opone, el Estado es una montaña inmensa entre lo que es la iniciativa personal y la prosperidad y las libertades. Entonces el Estado se interpone. Y esa es la política de izquierda. La política de derecha hace que el Estado no intervenga en eso, hace que el Estado no se oponga, el Estado no estorba ese tipo de acciones. Y las personas entonces pueden dedicarse con sus propios recursos a crear sus comercios, a crear sus negocios, a poner en práctica su inventiva, y entonces ellos se hacen responsables de sus propios negocios sin que el Estado intervenga. Entonces, esa es la gran diferencia. El estatismo es izquierda y la libertad económica es derecha. No existe una tercera vía, no existe un tercer plano. Eso es totalmente falso. Si nosotros queremos que Venezuela prospere, entonces tenemos que irnos a la derecha. No es irnos al nacionalismo. Es que, por supuesto, si queremos nuestro país y queremos que prospere, pues tenemos que irnos a la derecha. Con la izquierda no. Con la izquierda no se puede ir a la prosperidad, es con la derecha. Entonces,
Eso hay que aclararlo. Solamente existen dos políticas opuestas. El ser humano tiene dos manos. La política de izquierda es política de derecha. No hay semejanza entre uno y el otro. Jesús decía que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Y cualquier persona sabe la diferencia entre izquierda y derecha, porque bueno, cualquiera que use guantes sabe muy bien que un guante de izquierda no es igual al guante de la mano derecha. Entonces, existen dos políticas nada más, la izquierda y la derecha, la estatista y la de libertades. Ahora te pregunto, ¿los extremos son malos? Es que el problema es que la política estatista de por sí ya es un extremo. O sea, no existe estados intermedios, no existe matices de grises entre esas políticas. Entre blanco y negro, en política no existe matices de grises. O eres blanco o eres negro. Así de sencillo. Entonces, o eres de izquierda o eres de derecha. Eso de que centro o centro liberal, o que la tercera vía, o eso de libertario, o no, vámonos a la socialdemocracia, o el socialcristianismo, no quiero irme para los extremos porque eso es malo. Eso, sencillamente, si tú tienes un gobierno de derecha, entonces el socialcristianismo o el centrista, pues se convertirá en izquierda. Eso puede Claro, claro, exactamente. Mira, César, tú sabes que estuve viendo, ayer me llamó mucho la atención en Twitter, y quisiéramos que habláramos brevemente de esto. Fíjate cómo los ciudadanos americanos, norteamericanos, salieron con sus armas a defender su propiedad privada y sus locales, y pasaron los antifaz y toda esa gente derechitos como unos niños angelitos. Y eso me recuerda a nosotros que nos desarmaron. ¿Tú te acuerdas? Háblanos brevemente de eso, de ese desarme 2011, de esa ley. Bueno, es que fíjate una cosa, si el 2011 se cumplía, esa ley de desarme del 2011 cumplía 200 años de la otra ley de desarme, que también está en la Constitución de 1811, que aunque ella diga que las personas pueden tener un arma, porque dice allí, hay otro artículo que está al final de la Constitución, no recuerdo exactamente cuál, donde dice que está prohibida la reunión de personas por armas y que eso van a ser ¿cómo que se llama? Diluidas completamente por medio de las fuerzas militares. O sea, es una cosa absurda. O sea, tú puedes tener un arma, pero eso sí, mientras tú estás solo. Tú no puedes estar en un grupo de personas, ¿verdad? Para defender tu propiedad o defender una propiedad grande, porque no, entonces pues te va a llegar a que eso está prohibido. O sea, no está cumpliendo 200 años de esa misma ley. O sea, nosotros no hemos cambiado, nosotros no hemos tenido ese cambio de libertad, no nos asemejamos de nada a los Estados Unidos de América. Entonces, la ley de 2011 lo que hizo básicamente es conmemorar los 200 años de la ley de desarme de la Constitución de 1811, que por favor léanla. Sí, yo la he leído. 211 para que entiendan cómo es, que muchos la ponen por todo lo alto, no es así, esa Constitución no es así. La Constitución de Estados Unidos, los 7 artículos lo redactaron los protestantes. La Constitución 1811 la redactaron los católicos. Ya por allí ya ustedes ven inmediatamente la diferencia. No se asemejan, no se asemejan. Eso no es así como lo pintan. César, todo eso que tú nos has contado me parece maravilloso, porque todo lo que vaya en pro de la unificación de los venezolanos que estamos en contra del comunismo que se vive, es una idea, creo que la única idea valiosa que tenemos todos que defender, ¿no? Ahora, dime tú desde tu punto de vista, vamos a hacer una pregunta con varias partes. Uno, ¿por qué no lo hemos logrado hacer hasta ahorita? Si los malos, fíjate, los malos se unieron hace pocos días para pedir el dinero para supuestamente luchar contra el coronavirus, y le van a dar la plata a esa organización comunista que es la Organización Panamericana de la Salud. O sea, sabemos que viene otro acto de corrupción conjunto entre todos ahí. Es que, perdón, con esa firma, con ese acto, en ese acuerdo, el niñito Torombolo está aceptando que el otro le está dando, o sea, qué cagada, y me perdonan el francés. Claro, entonces, ¿cómo quedamos para afuera? Cuando al hombre le están dando dinero y apoyo, entonces ellos dos se unen, entonces ahí se acaba la usurpación, ¿sí o no?
digo yo, no sé, Bueno, cosa mía. entonces estamos en esta situación desastrosa donde ellos se unen para hundirnos más. Y los venezolanos no nos terminamos de creer el cuento de que hay que unirse, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace falta desde el punto de vista de César para concretar esa unión? Esa es mi pregunta. Ujú. Ujú. Y ahí Bueno, metes el mensaje para todos. sí, bueno, ¿qué es lo que le hace falta a los venezolanos? Lo que siempre le ha faltado. O sea, el venezolano no comprende que el problema es político. El venezolano no comprende que el problema en Venezuela ha sido siempre la mala política. Hemos tenido mala política desde la fundación de nuestro país, desde la fundación. Los políticos que fundaron nuestro país no se preocuparon en hacer valer las virtudes de las constituciones que estaban promoviendo. Tanto así que cuando se murió Simón Bolívar en 1830, ya Venezuela iba por su cuarta constitución. Entonces, hemos tenido una mediocre clase política. Los venezolanos no hemos entendido que hemos tenido mala política y hemos adoptado esa idea de la antipolítica, de que no, todo lo político es corrupto. Quien está metido por política, pues es una persona corrupta que va a robar. Y entonces no entiende que en los países prósperos del mundo se aplica buena política, que allá hay políticos honrados, que allá hay políticos honestos, que allá hay políticos que sí saben aplicar buena política. Entonces los venezolanos no hemos aprendido eso. Que hay Entonces políticos tenemos que que aman abandonar, a su país, hay políticos que aman a su país. Y por nosotros, supuesto, y sabe muy bien que para amar al país tú tienes que aplicar buena política. O sea, tú no vas a aplicar política socialista y vas a decir yo quiero mi país, por Dios, eso no se hace. exacto. ¿Sí? Entonces, para que la gente acepte el socialismo, como dijo Hitler, que no hay que llevarle el socialismo con revoluciones, sino que la gente pida socialismo, entonces tú tienes que maquillar la política, ¿no? Tú tienes que maquillarla, y eso es lo que han hecho todos estos políticos. Todas estas clases políticas que hemos tenido más de 200 años, lo que han hecho es maquillar la política de ellos, porque siempre ha sido mala. Entonces, nosotros tenemos que entender que la solución es política. Ahora bien, tenemos que entender también que la vía para poder sacar a Venezuela del abismo donde está es tener una nueva clase política, nuevos políticos, nuevos liderazgos políticos, nuevos partidos políticos, numerosos partidos políticos en toda la geografía nacional. Que todos ellos entiendan que yéndose a la derecha podremos salir y tener el país que nos prometieron de hace más de 200 años. Entonces, tenemos que entender eso también. Y pues, las personas que se dicen ser de derecha, que comparten la visión de la derecha, que comparten la reducción del Estado y las libertades, tienen que entender de que si no entras en el área política, si no das el paso en lo político, olvídate, vas a quedarte en pura retórica, en puro pensamiento y puras ideas que no van a lograr nada. Las tiranías no caen con ideas, las tiranías no caen con posicionar ideas, o posicionar un hashtag o una protesta. No, las ideas no, las tiranías no caen con eso. Las tiranías caen cuando se les desafía políticamente. Bueno, incluso los mismos, esos que se hacen llamar resistencia, cuando siguen al pie de la letra el manual de Gene Sharp, pero obvia lo que dice la página 1, cuando habla del desafío político masivo, y no leen el pie de página. Yo les invito a que lean el pie de página de la página 1 del manual de Gene Sharp de la dictadura a la democracia. Ajá. Ahí se habla del desafío político masivo y explica qué es. Entonces eso no lo entiende. Entonces divorcian el factor la protesta y las acciones del factor político. Eso es un craso error y por eso que estamos como estamos, porque no hay una conducción política detrás de las acciones para salir de la tiranía. Y eso es lo que hay que entender de una buena vez para poder salir de esto. Mira, yo imploré a muchísimos que incluso han sido invitados en el programa de ustedes. Y yo los veía, yo digo, ni si supiera, a esa gente yo les imploraba, por favor, que dieran el paso en lo político. Y no lo dieron. Sencillamente se convirtieron en influencers, en habladores, y aumentan sus seguidores, y patatín, patatán, y escriben artículos y todo eso. Pero bueno, ¿dónde está tu proyecto político? ¿Dónde está el paso en lo político que has hecho? Yo di el paso, fundé un movimiento, escribí ese artículo, necesitamos una coalición de derecha, redacté una constitución. Permiso,
¿Tienes ese artículo en tu Twitter fijo para que las personas puedan verlo? Sí, ese artículo está dentro de un blog, que es el blog oficial del movimiento, y ahí hay otros artículos, entre esos la propuesta de Constitución Republicana, que esa es la herramienta que necesitamos para poder salir de esto, para poder tener ese país próspero, porque usted no puede decir, vamos a salir de una tiranía, ¿y qué modelo vamos a poner? ¿Qué político vamos a tener allí? ¿Cómo vamos a organizar el Estado? ¿Qué relación va a tener el Estado con la sociedad? ¿Para qué es el Estado? Entonces, si no se define eso, si no entendemos que una constitución es el contrato que la sociedad celebra para fundar un Estado, si no entendemos eso, entonces no vamos a lograr nada. Y eso es lo primero que tienen que entender el venezolano. Aquellos que son de derecha, que tienen pensamiento de derecha, que realmente entiende de que la política de derecha hay que aplicarla en Venezuela, oye, por favor, ya dé el paso en lo político, funda tu movimiento político, busca a la gente. Necesitamos innumerables de liderazgos políticos, miles y miles de liderazgos políticos a nivel nacional. Y eso es lo que hay que hacer, y formarse políticamente, entender lo que es la política, entender lo que es el derecho. Que el venezolano somos inmaduros a ese nivel de política, que no procesamos? ¿Qué será eso? Ni siquiera inmadurez, porque la inmadurez al menos refleja una enseñanza, pero es que el venezolano es totalmente ignorante en política. El venezolano no conoce otra cosa que la mala política. Entonces, Mira, una persona madura y por eso entonces son capaces de decir, por eso es que serán capaces de decir lo que dicen, que prefieren dentro de lo peor, el mejor dentro de lo peor. Será por eso, ¿verdad? Sí, más vale malo conocido que bueno por conocer. Eso es lo que hay. Eso. Claro, pero Melba, ¿cuántas veces no me has escuchado diciendo que nosotros, una de nuestras grandes carencias es que nosotros tenemos un país que es políticamente inmaduro? En Venezuela nosotros no logramos entender que tenemos un país con una cantidad de riquezas naturales, pero que eso es un azar del destino. Nosotros no hemos hecho nada. Yo lo sé, pero el que tú y yo y César lo entendamos, lo dejamos aquí plasmado para que lo vuelvan a escuchar una vez más y por otra persona. César, tus palabras de despedida y nos vamos después con el programa. Yo para ellos les doy las gracias a todos ustedes desde mi corazón, y gracias, César, de verdad. Me siento muy orgullosa de que estés aquí. Miren cómo está mi muchacho. Yo no sé si esto quedó grabado porque estuvo interrumpido porque se quedó ahí congelado. Así está sobreviviendo César, como muchos venezolanos, que está, como ustedes lo ven, no es ese muchacho gordo que yo conocía hace un año atrás, porque esto es de un año para acá que te estoy viendo de esta manera. Entonces, bueno, así es, sobreviviendo como muchos, pero que no deja de sus convicciones por fuera y no deja de seguir poniendo su granito para nosotros unirnos para lograr nuestra libertad. Mis respetos de verdad hacia ti, y gracias, César, por estar aquí en nuestro programa. Y a ustedes, por favor, no solamente compartir, dejen sus mensajes, hagan que esto llegue. No hemos subido de 52 suscriptores, y no es porque yo me quiera hacer millonaria, no, es que necesitamos que este programa llegue. Señores, no tenemos tiempo. Beso para todos ustedes y muchísimas gracias en una entrega más, y así llegamos hasta aquí. Los queremos mucho y nos despedimos con la última parte, donde pensamos rápido y salen del sombrero las palabras, salen del sombrero los partidos políticos que harán que César nos diga una palabra sin que lo describa rápido, que defina a esos partidos políticos. Les agradezco mucho su sintonía y esperamos pues que... Sí, pero antes del juego, que despídete, César, por favor, antes del juego, para despedirnos con el juego. Sí, bueno, quiero darle las gracias a ustedes por esta oportunidad que me han dado. Realmente, pues, para mí es maravilloso que pueda yo expresarme y que llegue a muchas más personas. Yo les pido a los venezolanos que entiendan que el problema en Venezuela, en su fundamento, es político. Hemos tenido mala política desde hace más de 200 años.
necesitamos buena política, necesitamos nuevos políticos, necesitamos nuevos partidos políticos. Y eso no van a caer del cielo. Así como los ingenieros, los médicos, los constructores, los trabajadores, todos salen de la sociedad, también los partidos políticos y los liderazgos y los buenos políticos van a salir también de la sociedad. Es la sociedad venezolana la que tiene que dar el paso, tienen que salir adelante esos nuevos liderazgos. Y entonces conformar los nuevos movimientos que son los que nos van a permitir poder conformar una derecha y ser una opción creíble para todo el país, de modo que el país ya tenga otra opción diferente a lo que ha tenido siempre, como es el socialismo. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Muchas gracias a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse y activar la campanita y vamos con el sorteo. El primero. Vamos con una mano inocente. Un nuevo tiempo. Un apéndice. Siguiente, Alianza Bravo Pueblo. El duodeno. Movimiento al Socialismo. Una rama del comunismo. Muy bien, y con eso nos despedimos por hoy. Les agradecemos mucho toda su paciencia, el cariño. Le agradezco a César que haya venido a compartir sus ideas con nosotros para que la gente pueda conocer alternativas César, distintas. ¿qué edad tienes tú? Que no te preguntamos. 49 años. Muy bien. Gracias, César. Muchas gracias a todos. Hombre ha sido joven. un placer compartir estos minutos con ustedes y bueno, gracias. los queremos con el alma. Hasta la próxima.